La salida de Marco Lavagna del INDEC y la postergación de la nueva medición de la inflación abre interrogantes sobre la independencia del organismo. Para hablar de este tema estamos ya en contacto con el economista y periodista Ismael Bermúdez. Hola Ismael, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Ismael, la primera pregunta se impone. ¿Por qué el gobierno insiste con usar el viejo índice de precios al consumidor cuando desde marzo del año pasado tiene listo el nuevo índice? No, la explicación es bastante sencilla. Con la nueva medición del INDEC, que debía debutar ahora con el dato de enero, estaba arrojando una inflación más alta que con la anterior metodología. ¿Por qué motivo? Porque en la nueva metodología el peso de los servicios es mayor que en la anterior metodología, que tiene prácticamente 20 años de atraso. El nuevo índice de precios tiene una actualización del 2017-2018 y por lo tanto el peso de toda una serie de servicios, inclusive muchos que ellos no existían hace 20 años atrás, caso celulares, tenía más peso la telefonía fija. Hoy la telefonía fija prácticamente ha sido reemplazada por los celulares, y así toda una serie de cambios muy pero muy importantes que hubo durante estos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, habían dicho, en primer lugar, se había dicho que ya esta nueva medición del INDEC iba a implementarse en el 2023. Luego se dijo en el 2024, luego en el 2025, y finalmente el gobierno pensó meses atrás de que ya el ajuste de tarifas estaba completo y que por lo tanto no iba a haber una gran diferencia entre la vieja metodología y la nueva metodología. Sin embargo, se desayunaron haciendo la medición de enero, que les estaba dando una inflación más alta en enero, que el INDEC tendría que difundir el día 10 de febrero, que con la anterior medición. Y entonces hicieron también proyecciones para todo el año, y todo el año 2026 también les estaba arrojando índices de inflación mucho más altos con el nuevo IPC que con el anterior índice de inflación. Y entonces no tuvieron ningún problema en decir, bueno, esto lo volvemos a parar por tercer año consecutivo, porque no olvidemos lo siguiente, hay toda una serie de variables económicas importantísimas que se ajustan por inflación. Es el caso de los jubilados. Los jubilados se les ajusta por la inflación. Con el nuevo índice de inflación, ahora deberían tener un ajuste, o sea, un aumento de las jubilaciones muy superior con el nuevo IPC que con el anterior. Y entonces dijeron, no, directamente vamos a parar todo esto. No dijeron por cuánto tiempo, pero como mínimo estoy completamente seguro de que ya no se implementa durante el año 2026 por razones técnicas, porque es muy técnicamente es necesario que se complete un año para arrancar con una nueva base de índice de precios. Este iba a arrancar con una base de índice de los 12 meses del 2025, y entonces desde el momento que ya enero no se va a medir con el nuevo índice, todo esto por lo menos, como mínimo, se posterga técnicamente un año. Estamos hablando de una manipulación. Creo que es grave lo que está haciendo el gobierno. Ya lo hizo en el 2025, lo hizo en el 2024, y es grave porque evidentemente no hay ninguna confianza en que el índice de precios, o sea, la medición de inflación, refleje más o menos con cierta certeza lo que pasa en la realidad de los precios de la Argentina. Es lo que te quería... Estamos teniendo un índice que tiene por lo menos 20 años de atraso. Es lo que te quería preguntar, Ismael. ¿Estamos hablando de una manipulación política como ocurrió durante el kirchnerismo? Bueno, es distinta. Sí. Es distinta, pero
Uno puede hacer manipulaciones de diversas maneras. En el kirchnerismo la hizo de determinada manera, directamente interviniendo y desplazando a la titular que medía la inflación, Graciela Bebacqua, que era la titular de medir la inflación, fue directamente desplazada y fue intervenido ese departamento y directamente también el INDEC para manipular el índice. Aquí no están haciendo de otra manera, que es directamente no actualizar el índice como se habían comprometido. La Baña se había comprometido ya en el año 2021 que para el 2023 o fines del 2023 iba a estar el nuevo índice de precios. ¿Por qué motivo? Porque el nuevo índice de precios tiene en cuenta una estructura de gasto del 2017-2018. Esto significa que si incluso se hubiese debutado el índice de precios ahora con el nuevo índice, ahora por la medición de enero, ya inclusive tendría un cierto atraso su actualización, porque estaría respondiendo a una distribución del gasto de los hogares de por lo menos 6 o 7 años atrás. Ismael. Lo cual, a pesar de esa distorsión, aún así el gobierno no titubeó en, por tercer año consecutivo, en no difundir la nueva medición, justamente manipulando el índice de inflación para presentar una inflación mucho más baja de la que resultaría con el nuevo índice de precios. Pero hay una cuestión, las subas, las modificaciones en la calle y en los bolsillos y en los presupuestos de las familias se sienten. Hoy llegamos a ver una publicación que daba como posible de aplicarse el nuevo índice una inflación para el mes de enero por arriba del 3%, decía 3.4%. ¿Te parece posible eso? Y en todo caso, teniendo en cuenta todos los aumentos que venimos informando para este mes, febrero, ¿de cuánto sería entonces la inflación de febrero con el nuevo índice para que se haya tomado esta decisión tan drástica? Sí, yo tengo la información de que con el nuevo índice de precios se estaría dando para enero una inflación arriba del 3% frente a un 2,5% que dijo el ministro Caputo. Y dijo, bueno, no va a haber una gran diferencia. Bueno, si no va a haber una gran diferencia, entonces ¿por qué pararon el nuevo índice de inflación? Evidentemente, posiblemente haya casi un punto de diferencia en un solo mes, pero como el peso de los servicios, mejor dicho, el aumento de las tarifas y de los precios de los servicios todavía tienen un largo trecho a ser recorrido durante el curso de este año, el gobierno directamente dijo, no, paremos acá todo este año, no implementemos el nuevo índice porque nos va a estar dando una inflación mucho más alta que con el anterior índice. Y bueno, no titubearon en pagar el costo político como lo estuvieron pagando durante el 2024 y el 2025 por estar manipulando a su manera una manipulación del índice de inflación con las consecuencias negativas que eso tiene, en especial sobre los jubilados, sobre los salarios, inclusive sobre la propia medición de pobreza. Es decir, la pobreza se hubiese reducido, pero mucho menos con el nuevo índice de inflación que con el anterior. Lo mismo estaría pasando con las jubilaciones y lo mismo con los salarios. La caída de las jubilaciones sería bien menor con el nuevo índice de inflación si se hubiera implementado correctamente que manteniendo el índice que tiene una antigüedad de 20 años. Quiere decir que si yo quiero saber cuál es el índice real de inflación, es preferible que mire el de la Ciudad de Buenos Aires, que está más actualizado que el del INDEC. Correctamente, es así. Ustedes calculen lo siguiente, en el 2024 a la Ciudad de Buenos Aires le dio una inflación anual 16 puntos por arriba de la inflación del INDEC. Y la Ciudad de Buenos Aires actualizó
su medición de inflación en base a la encuesta nacional de hogares que hizo el INDEC en el 2017-2018. De ahí es que uno puede aproximadamente darse cuenta la diferencia, lógicamente, unos para la ciudad, otros para todo el país, pero cuando uno mira las distintas variables que componen el índice de inflación, se da cuenta que efectivamente esa diferencia entre la ciudad y el INDEC nacional se debe a que uno se basó en una distribución del gasto de los hogares del 2017-2018 y el otro, el INDEC, seguía manteniéndose con la estructura de gastos del 2004-2005, que estaba totalmente desactualizada por razones tecnológicas, pero también por los cambios en los precios, donde las tarifas tenían un peso muy bajo en relación a los bienes, y eso cambió fundamentalmente a partir del año 2016, 2017 en adelante, y podría ser también esta una de las razones por la cual la gente, cuando le preguntan, ¿y usted qué opina de la inflación que bajó? Y la gente tiene la sensación de que no bajó tanto como estaba informando el INDEC, y me parece que en este caso la gente tiene razón, porque técnicamente surge con claridad que la nueva medición de inflación debería arrojar un aumento de los precios muy superior a la que vino informando el INDEC en el 2024-2025, y lo mismo va a pasar ahora en el 2026. Ismael, hay siempre muchas dudas sobre cuáles son los rubros que más inciden a partir de los cambios ahora de este retroceso en la definición del índice de precios al consumidor. Diríamos nosotros, ¿cómo lo ponderan, no? Como para que den determinados números. Y frente a estos datos de inflación, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de los salarios? Porque subas se dan en las 12 porciones que conforman la vieja medición, pero en el salario hay diferencias. ¿Cómo lees vos este proceso? No, bueno, en primer lugar, el peso de los servicios, estamos hablando luz, gas, electricidad, todos sabemos que pegó un estirón muy, pero muy fuerte los aumentos. En la nueva medición del INDEC da 12 puntos por arriba que con la anterior medición. Entonces, y en el caso de los bienes, lógicamente en detrimento de los bienes. Entonces, con el fuerte aumento que tuvo el gas, la luz, la electricidad, los servicios, las prepagas, los servicios financieros, etcétera, lógicamente la incidencia de los servicios en el índice de inflación, lógicamente debería ser mayor con la nueva medición que con la anterior. Estamos hablando de 12 puntos para arriba, no es una diferencia menor. Y esto está admitido cuando uno compara la distribución del gasto de los hogares 2017-2018 contra 2004-2005. Claro. Entonces, automáticamente, el propio ministro admitió hoy que el proceso de desinflación no se completó. ¿Qué significa esto? Que el ajuste de tarifas tiene que seguir produciéndose, y lo estamos viendo en los fuertes aumentos que están pegando los servicios en la medición de enero, también en febrero, también en marzo. Ya hay aumentos anticipados que indican que los servicios públicos van a estar posiblemente liderando el aumento de los precios. Y entonces, bueno, decidieron, bueno, como acá hay 12 puntos de diferencia en la incidencia entre una medición y otra, nos quedamos con la anterior para evitar que el nuevo índice de precios refleje una inflación superior. Y bueno, y Lavagna, después de 3 años de haber prometido que iba a implementar el nuevo índice, finalmente su palabra quedaba totalmente desacreditada si aceptaba estas directivas nuevamente del Ministerio de Economía, y me parece que esta es la razón clave, fundamental, por la que decidió renunciar, poniendo al descubierto toda esta trama que hay detrás
de la renuncia del ahora exdirector del INDEC. Muy bien, es Ismael Bermúdez, a quien le agradecemos, por supuesto, como siempre, Ismael, que nos haya ayudado a pensar y responder preguntas sobre esta que es seguramente una de las noticias más fuertes del día en la Argentina. Ya veremos repercusiones políticas, económicas y financieras. Ismael Bermúdez es economista y periodista. Volveremos a hablar, Ismael. Buenas noches. Gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes. Gracias.